Aviso de restricción. Cosmovisiones tiene como finalidad la difusión de la astrofísica y del estudio comparativo de las religiones, por lo que constantemente en este podcast se comparten datos astronómicos que pueden causar sentimientos de relevancia cósmica y angustia existencial. Asimismo, entes y textos considerados sagrados por distintos grupos son tratados como personajes históricos u obras de ficción. Por todo lo anterior, quien lo consume lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. Conejas, conejos, conejes y sin ellos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Cosmovisiones, el único podcast de humanidades y astrofísica. Yo soy el conejo blasfemo en una digievolución donde la tela ha tomado otros matices, ¿verdad? Y me acompaña la presidenta de las estrellas, la primera ministra de las galaxias. La emperatriz de los cuásares. ¿Cuásares? Sí. Cuásares. La doctora Trish Luna. Me sentí así como, no sé, Amidala o algo así. Ay, no, es que pues sí, es Me una... voy a peinar así como... Se va a hacer así el Despeinados bilé todos que es nomás galácticos. como de las de Así, acá, ¿no? sí. El maquillaje de la reina Amidala estaba muy Muy chido. chido, La neta, sí, sí. la neta, sí. Era de lo único bonito de los primeros capítulos, ¿cómo se llama? De las precuelas No, de las de Star lo único Wars. bonito. A mí la neta las precuelas no me gustan, Y- tengo que ser muy honesto. ¿Eh? Ni Darth Maul, a ver, tenía elementos chidos, pero en general era como de que, ay, ahora el ¿Y parlamento. No, ese güey también está sobrevaluado. O sea, el actor de Oye. Trainspotting, la verdad, o sea, yo veía a ese güey y decía, pero tú eres un adicto a la heroína, güey. ¿Y ¿Qué haces ahí con tu espada láser, no, no cabrón? inventes. No te metas conmigo. El Iwan McGregor, ay, No es que, te ay, metas perdón, y conmigo. usted, ¿no? Qué Con mi cosa. Dios. Los dioses no existen, doctora. Iwan McGregor sí. Por eso. Pero sí, mi gente, es momento de continuar con este podcast donde hablamos de historia de las religiones y otras partes de las humanidades y de astrofísica con la doctora. Está bien padre. Y comenten qué les parece a Esta esta transformación. digievolución. Me gusta bastante. A mí también, la verdad. Bastante, bastante. Me siento con más cuerpo. Con manos. Con manos, sí. Eso está padrísimo, tener manitas. Es muy padre. Antes la no verdad. tenía manitas, pero ya tenemos. Entonces, me toca a mí hablarle a usted, doctora. La semana Sí. que entra nos va a hablar usted a nosotras de lo que ocurre en el mundo, en el cosmos, ¿verdad? En esta ocasión, yo le quiero hablar de la historia, no del cuento, Ok. de la historia. A ver, ¿cómo se llama el dios griego del mar? ¿Del mar? Sí. No sé. Poseidón, muy bien, mi querido Viernes. Un aplauso para nuestro productor Viernes. Vénganse a rayar aquí a Estudios Calavera, porque compartimos oficina, ¿verdad? Seguimos compartiendo oficina. ¿Cómo se llama el dios azteca de la guerra? Empieza con no sé. H. Huitzilopochtli. ¡Eh! 2 de 2, estrellita en la frente. Huitlacoche. Huitlacoche. Le decían los españoles a Huitzilopochtli, ¿es en serio? Huichilobos. O sea, Huichilobos. porque no podían pronunciar Huitzilopochtli y lo decían Huichilobos, quién sabe por qué. Pero entonces les voy a contar la historia, no el cuento, la historia del Dios Ajá. de la Biblia. El dios de la Biblia. Que me se gusta. llama, ¿cómo se llama, doctora? Yahvé. Yahvé, muy bien, a De ese sí me huevo, sé, de ese sí me sé exactamente. ¿Qué cosa? Ese De- es de él el sí me sé nombre, más historia. ese es el nombre propio de Diosito. De papá Dios dicen los niños chiquitos, ¿no? Ujú. Y a lo que yo quiero contarles es que Yahvé no inició, como todos los dioses es una ficción, ¿verdad? Sí. Y como toda ficción tiene un origen, es Ok, decir, sí. nació en un cuándo
y en un dónde. Ajá. No sabemos exactamente cuándo Ganó. y no sabemos exactamente dónde, Ok. pero se puede historiar. Permítame ponerme los lentes para entonces ya ser listo y saber al respecto de todos los temas que tengo, ¿no? A ver, ahí les voy. Ok. Entonces, siempre se nos dice, ¿no? Que los judíos eran como los israelitas más bien, eran monoteístas, ¿no? Sí. Y que todas las culturas tenían y que el dios de la luna y que Dios del sol y que Dios de la tierra y que la diosa de esto, y que los únicos distintos eran los israelitas, que tenían Sí. un solo Dios, Sí. que se llama Yahvé. Eso no es exactamente, o sea, sí es cierto, pero no es tan simple. Ay, la policía llegó por mí. No hables de eso. Ay, perdón, ya sí, todavía ni empiezo. Y ya llegó la autoridad, ¿no? Eso es lo que viene en el Nuevo Testamento, digo, en el Viejo En el Testamento, Viejo, como sí. le llaman los cristianos. Los judíos le llaman Tanaj, que es pues, el mismo texto, nomás que en otro idioma. Y son las mismas historias que también los musulmanes tienen, Los aunque no musulmanes usan también. el mismo libro tal cual, ¿no? Sí. Pero el Viejo Testamento, el Tanaj, no fue escrito de un chingadazo, fue escrito a lo largo de muchos años por muchas personas y que de hecho, por ejemplo, el capítulo 1 del Génesis es del siglo IV antes de la era común. Ok. Y 2 páginas después, en Génesis 2, es del siglo VI. O sea, hubo 200 años... Donde no escriben nada. No, es que es campechano, es como un taco campechano, el Y Tanaj. siente que se tarda en la tesis. Cuando sientan que se tardan en la tesis, hay 200 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Eso me gusta, doctora. Muy bien, ¿no? Y pues sí, o sea, si leemos las historias del Viejo Testamento, del Tanaj, pues decimos, es que ocurrió primero esto, luego esto otro, y luego esto Ajá. otro, pero fue escrito a lo largo de muchos años por distintas y hay, personas. O sea, mira, te voy a decir Cuéntame. una historia. Yo fui a Israel, ¿En serio? fui a Jerusalén. ¡Órale! Y nos llevaron al lugar en donde se encontraron se supone que los escritos en roca, Ajá. como de las primeras escrituras de la Biblia, Ya. no sé qué. Y yo me acuerdo que justo nos hablaban de que justo de esos escritos provenía esta idea del Dios monoteísta. O sea, sí es cierto, pero hay algo previo antes. Ok. No es Antes de eso. antes de eso, o sea, de muy posterior. Bueno, cuando uno en humanidades dice hace mucho tiempo, los astrofísicos se mueren de risa, ¿no? Porque si yo le digo entre los años 1500 y 1300 antes de la era común, es decir, hace 2500 años, pues No en es astrofísica nada. es hoy en la mañana, no, Sí. hace medio segundo más bien, ¿no? Sí, O sea, sí, ni sí, siquiera sí. es así de para escalas humanas es hace un chingo, Sí, ¿no? claro, claro. Durante la Edad de Bronce, finales de la Edad de Bronce, entre los años 1500 y 1300 antes de la era común, Ujú. se creó esta deidad llamada Yahvé, Ok. ¿no? Que originalmente, ahora, todo lo que voy a decir es polémico. No solo polémico porque hay gente que dice, esto es la palabra de Dios y no debes cuestionarla, sino porque incluso quien lo estudia, hay 20,000 teorías, hay 200 libros, yo leí 1, yo leí 2, o sea, Ok, tampoco ok. voy a leer 200 ni aprender hebreo antiguo para un podcast, la neta, ¿no? Entonces, todo lo que diga, tómenmelo con mucho cuidado, porque pues, siempre va a decir el que, espérate, pero dice este otro autor que esto, espérate, pero dice este autor que esto otro, ¿no? Y todo Y es está un padre tal porque vez. justo, tal vez. Ajá. Tal vez, o sea, no tenemos, en realidad, si la pregunta de dónde viene Yahvé, la respuesta es, no sabemos. Ok. ¿Cuándo nació Yahvé? No sabemos. Ok. ¿De qué era Dios Yahvé? Tampoco sabemos, doctora, Ok. tenemos muchas dudas, pero lo que sí sabemos es que entre el año 1500 y el año 1300, Ok. antes de nuestra era, lo que se llama el final de la Edad de Bronce, la teoría que a mí me gusta, bueno, porque no solo me gusta, sino porque es la única que leí, ¿verdad? Se dice, se llama la teoría de los madianitas, no medianitas, madianitas, ¿no? Ajá. Que los madianitas eran de una tierra que está al oeste del Mar Rojo, ¿no? Ok. O sea, está en el sur de Israel, está el Mar Rojo, entre lo que hoy es Israel, que también es bien polémico, dónde empieza y dónde termina Israel, pero bueno, ese es otro tema que también tocaremos, ¿verdad? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo y ¿Cuándo? dónde? Exactamente, ¿no? ¿El Israel de qué El años? Israel entendido como el Estado fundado después de 1948, con Ok. toda la polémica que implica dónde empieza y dónde termina, ¿verdad? Al sur de este país, Como cerca de Jordania. cerca de Jordania, Ok, exactamente, ajá. al oeste del Mar Rojo más bien, Ok. ¿ok?
Ahí había una cultura que eran entre que nómadas y medio asaltantes. O sea, nómadas asaltantes. Ajá, eran gente de camello. Como los chinos son gente de fideo y nosotros somos gente de maíz, ellos son gente de camello, ¿no? Ellos inventaron a un dios que se llamaba Yahvé. ¿De qué era ese dios? No estamos muy seguros. Puede que haya sido un dios del rayo, o un dios de la guerra, o un dios de la guerra y el rayo. Hay quien dice que era un dios de los volcanes, que era un dios herrero. Hay harta teoría, ¿no? La que yo leí, la que a mí más me gusta, insisto, es que era un dios guerrero que dominaba el rayo, ¿no? Dominaba el rayo. Ajá, ese era como Zeus. Como Zeus, exactamente. Pero, y digo, ahorita vamos a hablar de Zeus también, pero su onda, su arma, lo que los impresionaba a los nómadas de la Edad de Bronce, eran los rayos y sobre todo las tormentas súbitas que al día de hoy todavía caen en una ciudad que se llama Petra, que está exactamente en la zona, exactamente. También está en la misma zona la Meca y Medina, están como muy cerquita. Y ahí de pronto llueve, así de pronto, ay, güey, me duelen las rodillas, parece que va a llover, y sópatelas, hay un río. Y pensando que es zona desértica. Además, ¿no? Y como que uno no se... De hecho, la ciudad Petra está como diseñada para ese tipo de lluvias, ¿no? Hay videos por ahí, o sea, de... Si pone uno en Google así de en CNN, ¡ay, se inundó Petra! O sea, no es una señora que se llama Petra, es una señora que se llama Petra, ¿verdad? Y se ven unos ríos así cañoncísimos, pero cañoncísimos. Era ese tipo de tormentas, creemos, las cuales dominaba Yahvé, ¿no? O sea, entonces, tiene un poco de lógica pensar que era muy importante que Yahvé hiciera llover en un desierto. Sí, pues sí, pues para la fertilidad, exactamente. Y para la vida y que hubiera agua en ese tipo de ciudades. Y al mismo tiempo era muy violenta esta lluvia. Yahvé era como un dios muy acá, muy de la guerra, muy de vamos a atacar a los enemigos y a los vecinos para sacarles los bienes, ¿no? Esa era como la idea de Yahvé, ¿no? Ahora, y también dime. Que está como muy relacionado con el agua, porque también consideran, o sea, el agua es muy para purificar todo en la religión. Totalmente. Que viene, en todas las religiones. En todas las religiones es sí, Yahvé, ¿no? Totalmente. O sea, el agua es como esencial en purificar, pues todo, el bautizo, todo. Todo, el agua es importantísima, importantísima, tanto a niveles físicos como a niveles espirituales, el agua es importantísima, ¿no? Se me olvidó decir que no estamos ahorita, sino esta historia se lleva a cabo en lo que se conocía en Grecia como el Levante, es decir, la costa oriental del mar Mediterráneo, donde hoy está Israel, insisto, con grande polémica, ¿no? Donde hoy está Líbano, donde hoy está un cachito de Irak, ¿no? Donde es como el sur de Turquía, todo eso es la zona de Levante. Se llama Levante porque junto hay una zona que se llama Tire. ¿Tira? No, no es cierto. Es el Levante y Tire, no. Es porque... No. Es Levante. Y yo, Tira, me voy a acordar. No. Es Levante. O sea, Levante es como... ¿Hasta Egipto o Egipto? Sí, un cachito de Egipto. O sea, Egipto está como al sur. Donde empieza como la península esta... De Arabia, exactamente. Aquí nuestro gran productor Viernes va a poner un mapa muy hermoso que aquí la doctora puede ver en mis notas, ¿no? Estamos en esta zona. Esto es Levante. Esto es Levante y esto es Israel y Líbano y un cachito de Turquía y sus periferias, sobre todo la costa. O sea, porque aquí en La Mancha pues se ve un cacho, o sea, no La Mancha en España, La Mancha en el mapa, se ve un cachito, más bien se ve muy profundo dentro de la tierra, como 100, 200 kilómetros para dentro del continente. Aquí no nos vamos a meter tanto, todo es en la costa, porque es donde más se puede vivir en esta zona, que pues es un mendigo desierto. ¿No? Entonces, y que siempre ha sido como un centro también económico muy fuerte. Muy cañón, porque junto están los egipcios y arriba está Turquía, que en esa época lo dominaba una cultura que se llamaban los hititas, ¿no? Por eso esta zona de Levante, que se llamaba también Canaán, estaba en medio de dos imperios, Egipto y los hititas, ¿no? Ahora bien, si uno lee la Biblia y el Viejo Testamento, parece que los cananitas, o sea, la gente de Canaán, era contraria a los israelitas. Eran como los que adoraban al becerro de oro y los que tenían unos dioses bien demoníacos, esos eran los cananitas. En realidad,
los israelitas eran parte de los cananeos o cananitas también. Es decir, cananitas es como decir mexicanos, ¿no? Israelitas es como decir yucatecos, ¿no? O sea, ¿está lejos Yucatán de la Ciudad de México? Pues sí, está re lejos, pero siguen siendo parte. No, bueno, es que también hubo una revolución ahí bien cañón, sí. Gracias por seguir con nosotros. Sería horrible que de pronto la cochinita pibil fuera comida extranjera, la verdad, pero gracias por mantenerse en sintonía, gente de Yucatán. Bomba. Pero sí, todo lo que el registro arqueológico nos dice es que los israelitas eran parte de los cananeos, ¿ok? Y entre cananeos hay otras naciones de las que ahorita vamos a hablar. Hay un montón de pueblitos en todo lo que se llamaba Canaán, pero en la Biblia se hace mucho énfasis en que los cananeos eran unos y los israelitas eran otros, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, pero de entrada esa es la idea, ¿no? Como que eran el mismo, la misma gente. Dentro de Levante. Exactamente, en esa misma zona. Ahora bien, de nuevo, si uno lee la Biblia, si uno lee el cuento, ¿verdad? Los israelitas tenían un dios y los cananeos un chingo. Y están equivocados los cananitas porque tienen un resto de dioses y los que tienen la razón son los israelitas, ¿no? Eso último, pues quién sabe, ¿no? Ahí sí, la neta, no sé cuántos dioses hay, yo creo que ninguno, pero en una de esas hay un chingo, no sabemos, ¿verdad? Pero la realidad es que hasta el final de la Edad de Bronce, que hubo un fenómeno muy extraño que en algún momento me gustaría hablar de ello, algún pretexto voy a encontrar. Pero al final de la Edad de Bronce hubo una cosa que se llamó el colapso de la Edad de Bronce. Y es como que en todo el Mediterráneo, no sé si ve Los Simpson, doctora. Sí. ¿Ves cuando Milhouse dice, primero empezó a caerse y luego se cayó? Así es el colapso de la Edad de Bronce. En 30 años, todo empezó a caerse y luego se cayó. Y es como muy misterioso, no tanto las causas, sino que no pasó. O sea, hubo problemas climáticos. Hubo malas cosechas. Enfermedades, invasiones, problemas. El fin del mundo. Wow. Pero gacho. En menos de 30 años, ciudades que parecían eternas valieron queso. Valieron totalmente madres. Y no es que sea muy misterioso de qué pasó, sino de qué no pasó, ¿ok? Entonces estamos en ese... ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Ajá, ¿y por qué al mismo tiempo? ¿Y por qué llegaron tantos mendigos? O sea, porque también hay una invasión, más o menos en estas tierras, pero sobre todo en Egipto, de un grupo muy misterioso que le llaman la gente de mar. Que eran como muy guerreros, y eran un montón, y llegaron súbitamente. ¿De dónde venían? No sabemos. ¿Quiénes eran? No estamos muy seguros. O sea, está rarísimo todo el pedo, ¿no? Estamos en ese contexto, ¿no? O sea, durante el colapso y tantito antes del colapso de la Edad de Bronce, este dios Yahvé fue absorbido, digamos, por el panteón de los dioses cananeos. Porque algo que tienen las ficciones, y sobre todo las ficciones teístas, es que son como pegajosas. Son viscosas, pero sabrosas, ¿no? O sea, se agarran de unas de otras y se confunden y se mezclan, ¿no? Entonces, cuando dicen los israelitas, tenemos nuestro propio Dios, ¿no? En realidad era un Dios que formaba parte de un panteón muy grande y muy complejo. De los cananitas. De los cananeos, de los cananitas, exactamente. Y ahora les voy a... Pero, o sea, ¿se lo apropiaron y ya venía de otro lado? ¿O? Sí, o sea, todos los dioses del panteón cananeo vienen de otros lados que no es necesariamente Canaán. Y eso pasa con todos los dioses. O sea, todos los dioses tienen, a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo, todos los dioses han sido medio apropiados en otros panteones, en otros lugares. O sea, así funciona. Sí, como Roma y Grecia, que lo tenemos un poco más ubicado, Ándele, exactamente. Pero, entonces, ¿se sabe de dónde viene? Ya no entendí. ¿Se sabe de dónde viene Yahvé? No se sabe. ¿Antes de eso? No, antes de eso no se sabe. Tenemos la teoría de que venía de la tierra de Madián, ¿no? Que es la teoría que a mí me gusta. Pero puede ser que haya venido de otro lado, puede ser que sí era originalmente del panteón de los cananeos, puede ser que venga de Egipto, no sabemos. ¿Madián, ¿no? dónde estaba? Madián está donde está ahorita, es donde está hoy la Meca,
se le conoce hoy como Hiyaz, Hiyaz, en el oeste de la península arábiga, ¿ok? O sea, esa es la zona donde probablemente crearon a Yahvé, y luego a lo largo de 300 años de migraciones y pillaje, se hizo parte del panteón cananeo, ¿ok? Entonces, en este panteón cananeo existían un resto de dioses, ¿no? Primero que todo, estaba él, ¿no? Él, así se llama. Como el diablo de las chicas superpoderosas, así se llama. Vi tu cara. Ajá, exactamente, ese güey, así se llama, él. ¿Qué tal si está, escuchándonos? No, si está inspirado en este. No creo, porque este dios, él, era como el rey de los dioses. Era heterosexual para empezar. Entonces ya no tiene que ver con el chicas superpoderosas. No, ya no es como ese güey, ¿no? Perdió de mi gracia. Lo lamento, pero sí, yo sé, es menos interesante. Sería interesantísimo tener un dios, pero un rey de los dioses que fuera un diablo homosexual, sería poca madre, pero no. Sí, desgraciadamente, y por cómo funciona esta sociedad y estos tiempos, ahora sí que el dios él, era un viejito, era muy sabio, era muy buena onda, como que no tenía maldad. El abuelito chido. Exacto, el abuelito chido. Ese era él, el dios. No era no era omnipotente, no era omnisapiente, era el rey de los dioses, ¿ok? Era como su título. Y tenía una esposa que era la diosa de la fertilidad, que se llamaba Asherah, ¿ok? Esto es muy común en las religiones de esta época y de esta zona, como tener un dios rey, ¿no? O sea, como el rey de los dioses y su esposa, ¿no? También había otro dios que era Baal, a lo mejor les suena del Antiguo Testamento, B-A-A-L, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de por qué sale en el Viejo Testamento, que Baal-Hadad, se llamaba Baal y se apellidaba Hadad. O sea, Baal significa señor, o sea, dueño, y Hadad significa trueno, ¿ok? Trueno, rayo. El señor del trueno. Exactamente, el señor del trueno. Y este Baal-Hadad era un dios muy popular en el panteón cananeo, y de él vamos a hablar bastante, pero ahorita quiero seguir hablando de los dioses, ¿no? Tenían a Eshmun, que era el dios de la medicina o de la curación, ¿no? Habla mucho de cada sociedad, de cómo son sus dioses, porque estos cananeos tenían 3 dioses de la muerte. Tenían a Mot, tenían a Reshef, y tenían a Cotarat, ¿no? Era el dios del inframundo, el dios de la peste, o sea, ahora sí que de las enfermedades y de las ¿cómo se llaman? Las que se contagian. Acabamos de salir de un nombre. Pandemias. De la pandemia, exactamente. Era el dios de las pandemias, ¿no? Y tenían a la diosa Anat y a Sarté, que eran como las dos, eran diosas de la guerra y del amor al mismo tiempo. Y hay gente que dice, es que era la misma diosa, y luego se funde en otra distinta. Porque en la guerra y el amor todo se vale, exactamente. Luego los griegos la conocieron como Atargatis, ¿no? O sea, los griegos llegaron a esta zona muchos años después, vieron a esta diosa, que era aparentemente, o dicen, la unión de estas dos, o otra diosa, la neta es que no sabemos, y le pusieron Atargatis, ¿no? Tenían al dios del mar, que se llamaba Yam. Y tenían al otro dios del amor. El otro dios del amor se llamaba Rafiau. Las Cotarat eran 7 diosas, que eran las diosas del parto y la fertilidad. Cosas muy importantes para la gente de la edad de bronce, como bien podrá notar. No hay dios de la tecnología, por ejemplo. No hay dios de la paz. No hay dios de la ciencia. Es fertilidad, bebés, y guerra y muerte. Y ya. Eso era como la vida de estas personas que inventaron estos dioses. Rafiau era... Ahora hay que inventar una de la edad moderna. El dios de las redes sociales. es Mr. Beast. Hay que rezarle a Mr. Beast por unos views, ¿no? Sí, estos eran... Todas las religiones reflejan a la banda que las crea, ¿no? Uno puede inferir mucho de la sociedad que crea las ficciones con base en las ficciones mismas, ¿no? Rafiau era otro dios de la muerte que presidía una corte de los Refaim. Y estos eran como los grandes reyes muertos. O sea, si tú eras muy importante, te ibas con el dios Rafiau a un banquete eterno. Y te volvías como parte del panteón cananeo, ¿ok?
uno de los O sea, dioses... podías Ajá. entrar al panteón. Correcto, si eras Ok. acá un líder religioso bien cabrón, o un patriarca muy chido, o un gran guerrero, te hacías parte de los Que Rephaim, al final ¿no? de cuentas también entra un poco, o sea, Ajá. lo veo como los santos. Ah, más o menos. Ahorita vamos a Entraron hablar. al panteón Entraron al panteón ya, también, por supuesto. Eso es un proceso que se llama deificación. Ajá, sí. A lo largo de muchas religiones, los muertos importantes forman parte del panteón también. Los Rafiau los Refaim después se convirtieron en los Nefilim del Antiguo Testamento y un poquito después en los ángeles del Nuevo Testamento. Oh, wow. O sea, Yam, que era el dios del mar, era el que dicen era Yahvé. Originalmente era para los cananeos, lo convirtieron como en el dios. A este texto que nos encontramos, el Yahvé, lo movieron a Yam y lo hicieron un monstruo marino, que era el dios del mar, ¿ok? A ver, otra vez. Yam Ajá. tenía su séquito. Ajá. Y a Yahvé lo convirtieron en ese ram. Correcto. Okay. O sea, lo que pasó fue, o sea, todo lo que, bueno, también era importante para ellos el sacrificio animal, ¿no? Ok. Y el patronato divino. O sea, si tú eras un rey o un patriarca muy importante, decías, no, pues para mí el dios chido es este dios, y entonces yo para tener poder, le voy a pedir a este dios tener poder, y le voy a dar sacrificios, ¿no? Ajá. También un poco como los santos, de yo le voy a rezar a este vato o a esta señora para obtener cierto beneficio. Okay. Sí. Todo lo que te acabo de contar, lo sabemos de un texto que se llama los textos ugaríticos y del ciclo de Baal, que encontramos en el lejanísimo y bíblico año de 1994. No teníamos idea de esto que te acabo de contar hasta 94. Fue la primera vez que dijimos, ay, güey, hay otros dioses en esta zona, además de los de Yahvé. ¿Y esos textos dónde los encontraron? En una ciudad que se llama Ugarit, que justamente en el colapso de la Edad de Bronce valió popoy y solo quedaron unos textos que además están medio incompletos, ahora sí que la piedra se rompió y no tenemos perfectamente bien la historia. Eso de está qué padre chingados pasó. que lo digas, o sea, que todos estos textos estaban escritos en piedra. Sí, estaban Eso escritos está en piedra. padrísimo. Era bien importante y la piedra tampoco dura para siempre y hay cachitos del ciclo de Baal, que es como el texto más importante al respecto, que pues nomás no entendemos qué chingados pasó porque faltan páginas, Claro. porque se rompió la mendiga piedra, ¿no? Claro. Esto era, así a grandes rasgos, el panteón de dioses en esta tierra de Canaán que hemos estado hablando tanto. Lo que ocurrió, ¿no? Es que durante la Edad de Bronce y por ahí del siglo XII antes de nuestra era, después de la caída del colapso de la Edad de Bronce, hubo un colapso social completo. O sea, valió gorro la vida urbana y todo se hizo como de que pequeñas naciones, ¿no? Okay. Y entonces, cada nación chiquita tenía su propio dios, sin negar al resto de los dioses. Es una cosa que se llama, ahorita te digo el nombre. Es que ya pensé que había un problema, pero ya vi que no. Monolatria, ¿ok? Monolatria es decir, yo creo en un dios. Hay un chingo de dioses, pero yo creo en este. Este es mi patrón. Este es mi patrón. Como decir, yo le voy a los Pumas. Porque yo le vaya a los Pumas no quiere decir que el Necaxa no exista. Exacto. O sea, no quiere decir que el América no existe. El Necaxa ya casi no, pero prácticamente no, pero sí, ¿no? Es que sí existe un equipo que puede que no existe. Que ya no existe, no, bueno, como todos los dioses también aparecen y desaparecen. Ya los cañeros del Zacatepec ya tampoco existen. Los cuervos de Minatitlán. ¿Es neta los cuervos de Minatitlán? No, es de serie. ¡Ah! ¡Qué pendejo! Claro, la de Netflix, sí, cierto, ¿no? No, Los cuervos de Nuevo Toledo. De Nuevo Toledo, en efecto, ¿no? Buenísimo. Ese era el panteón, te digo, de los dioses que había en esta zona, ¿no? Y Yahvé era uno de esos dioses. Okay. Y Baal era otro de esos dioses. Okay. Después de la Edad de Bronce, cada pueblito, cada nación tenía su dios favorito y le jalaba agua al molino de ese dios. Ajá. Lo mismo pasó con Yahvé, ¿no? Okay. O sea, Yahvé era, el templo más grande de Yahvé estaba en Jerusalén, ¿no? Okay. Y eran los que decían, no, pues Yahvé es el chingón, Yahvé es el chido, ¿no?
Y el proceso que siguieron todos los dioses de este panteón, pero el que ganó fue Yahvé, fue un proceso de absorción, de convergencia y de divergencia, ¿no? Okay. ¿A qué voy con esto? Convergencia en el sentido de que después del colapso de la Edad de Bronce, los apadrinados por Yahvé decían, es que ya ves que hay un Dios bien buena onda y viejito y creador y es el mero jefe de todos, que se llama Él, pues ¿qué crees? Es Yahvé. Ah, ya. Nuestro Dios siempre ha sido Él. Le decíamos Yahvé de cariño, pero ¿qué crees? Resulta que es Él, ¿no? Por eso, en el Antiguo Testamento, en un versículo es de, y entonces Dios se bañó en la sangre de sus enemigos. Y 2 renglones hacia abajo, la vida, el amor de Yahvé es enorme. La misericordia de Yahvé es gigantesca y es de, güey, espérate, ¿por qué es un Dios tan esquizofrénico? No es que sea un Dios esquizofrénico, es que son 2 dioses. Okay. Es que la gente que le apoya, que quería como una legitimidad hacia Yahvé, decían, es que nuestro Dios guerrero y del pillaje y de la tormenta, en realidad es Él, ¿no? Cuando se enoja. Es Él cuando se enoja, ¿no? Y decían como, es que eso es de lo que se trata, como Yahvé en realidad es Él, ¿no? Okay. De hecho, si te tienes que dejar de imaginar a Yahvé como un guerrero con el rayo en la mano, imagínatelo como un señor de barba larga y blanca que esté en el cielo viéndote y cuidándote, ¿no? Esa es como la apropiación por convergencia con Él, ¿no? O sea, porque después del colapso de la Edad de Bronce y cuando ya se están estableciendo nuevamente las ciudades y las naciones, pues ya no necesitas un Dios tan guerrero, un Dios de tanto pillaje, ¿no? Ya te puedes dar el lujo de convertir a tu Dios guerrero en un Dios abuelito, en un Dios buena onda, en un Dios papá Dios, ¿no? Y de esto lo podemos encontrar todavía en la Biblia, en el Salmo 82, ¿no? Hay una parte donde dice, y entonces Dios le habló a los otros dioses y les dijo que bla, bla, bla. Dices, cabrón, ¿cómo que otros dioses? Pues no, que era el único. Ahora, depende qué traducción de la Biblia busques, porque también hay gente que ya le pone, Dios le habló a los ángeles, o Dios le habló a sus otros yo, ¿sabes? Como para evitar que la gente haga esta conexión con, ay, güey, había otro Dios antes de Yahvé y se llamaba Él, ¿no? Con esta convergencia, el Yahvé ahora sí que el Yahvé agarró y movió muchas cosas dentro de Él, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Él, que se llamaba Ashera, te digo, sí. Durante mucho tiempo, Yahvé también tenía esposa. ¿Y era ella? Era Ashera. Y decían como, pues sí, Yahvé tiene esposa, y aquí hay un templo donde adoramos a Yahvé y a su esposa. ¿Te imaginas en el catecismo que te digan, Dios tiene esposa? Pues, o sea, pues sí, pues está chingón, pero no pasó, ¿sabes lo que te digo? O sea, de hecho, se trabajó mucho y se mató a un chingo de banda muchos años después para quitar no solo la historia de Ashera, sino incluso la existencia de Ashera. Porque a Ashera se la adoraba con un como palito, que era un símbolo de su fertilidad, ¿no? Y entonces hay textos donde dice, en la Biblia, o sea, tú te vas a la Biblia y dice, estaba Yahvé con su Ashera, ¿no? Entonces, puede ser que sea con su esposa o con su palito. Entonces, o sea, obviamente es con su esposa porque hay dibujos de Yahvé agarrando así a una señora con y con su báculo también, ¿no? O sea, evidentemente era una esposa. Durante siglos, Yahvé tuvo esposa porque era él también, ¿no? Como decíamos arriba, ¿no? Yam, el dios del mar, pues los que le iban a Yahvé no iban a decir, mi dios es un monstruo marino, sino decían, no, Yahvé y Yam es otro dios, es otro cabrón, se confundieron, ¿no? Se equivocaron. Sí. Había dado que el panteón cananeo era muy astronómico, porque pues ahí está el cielo y ni modo de no inspirarte, ¿no? Tenían un personaje que se llamaba Shahar, que era la estrella Venus, ¿ok? Y entonces Shahar era un rebelde
contra él y contra todos los dioses, que era un güey como muy contestón y como muy sacalepunta, y entonces lo castigaron y lo mandaron al inframundo hebreo, que era el Sheol. ¿Te suena? Shahar con Sahatán, ¿no? Y con Luzbel, que era la estrella de la mañana. Nomás para que veas lo mucho que pueden durar esas historias, Shahar se terminó convirtiendo en Luzbel, ¿sabes? Y es Venus. Y es Venus, es la estrella de la mañana, Morningstar. Luzbel, Morningstar es el apellido de Luzbel también. Y hay otro. ¿En inglés? Ajá, Morningstar, sí. La de Netflix, exactamente. Es Lucifer, Morningstar. O sea, el lucero de la mañana, Morningstar, es este dios Shahar, ¿no? Y se convirtió a lo largo de otros muchos milenios en Satanás, ¿no? También Pobre Venus. También no sé si te suena el señor de las moscas, Belcebú. Sí. Belcebú es Baal-Zebub, o sea, el señor Baal, ¿ok? Convirtieron al otro dios, al guerrero, en un demonio. ¿Por qué? Porque se parecían muchísimo. Ya. Entonces parecían tanto. Querían separarlos. Exactamente. Si tú lees el Antiguo Testamento, todo el tiempo es de, ay, estos adoraban a Baal, y estos satánicos que sacrificaban bebés y mataban gente, adoraban al demonio Baal. Nosotros no adoramos a Baal, nosotros adoramos a Yahvé, porque se parecían muchísimo, Baal y Yahvé. Cuando descubrieron en 94, el ciclo, lo que se llama el ciclo de Baal, se dieron cuenta que habían muchas historias que se parecían mucho a las historias de Yahvé. Por ejemplo, Baal también era un dios de la lluvia. Baal también tenía como su casa en un monte, no era el Sinaí, pero también era un monte. Baal también solía ser un dios guerrero. Baal también se enfrentó a un monstruo que se llamaba Yam. Te digo, el que era Yahvé, te digo, la apropiación por divergencia ocurrió de ambos bandos. Los de Baal decían, es que hay un monstruo que se llama Yahvé, que nuestro señor Baal destruyó. Y los que le iban a Yahvé decían, no, hombre, es que Yahvé se enfrentó a un monstruo que se llamaba Leviatán, y con eso se creó la mitología del dios que mata monstruos, ¿no? También Baal se enfrenta a la muerte al dios Yam, y entonces, como está incompleto el texto, no sabemos muy bien qué pasó, ¿verdad? Pero todo parece indicar que Baal y Yam se enfrentaron como en una pelea a muerte, y luego Yam mató a Baal, y luego Baal resucitó, o lo resucitaron. O Baal engañó a Yam para pensar que lo habían matado, pero no lo habían matado. Se hizo el muertito. La neta no sabemos porque está incompleto. ¿Yam quién era? El texto. Era el de... El de la muerte de... El dios del inframundo. El dios del inframundo. Perdón, dije Yam y estoy como... Es Mot. O sea, el dios al que Baal peleó se llamaba Mot. Era el dios de la muerte, ¿no? Okay, y entonces Yahvé, a lo largo de muchos años después, dijeron, no, es que nuestro Señor es dueño de la vida y la muerte, ¿sabes? O sea, para separar y para unir al mismo tiempo de que de que Baal había enfrentadose a la muerte de Mot, y Yahvé era como el dueño de la muerte, ¿no? Okay. Todas estas historias de Baal los encontramos, te digo, en el ciclo ugarístico. Es muy complicado, ya lo sé, ¿no? Válgame Dios. Baal significa también literalmente señor, ¿no? O sea, por eso decían, ay, es que... Y entonces los que le iban a Yahvé decían, ay, mi señor, ¿no? Para decir, nosotros también tenemos un señor, pero es más chido que Baal, se llama Yahvé, jálale pa' acá, ¿no? ¿Por qué terminó siendo, a ver, ¿está muy complejo? Cuéntame. No, está bien, o sea, lo que estoy entendiendo es que Baal y Yahvé, más bien, no, Baal y él, como que Yahvé quiso o no quiso, los seguidores quisieron unirlo como a los dos. Correcto. ¿No? Sí. Pero ya, o sea, terminó uniéndose más a él, y entonces en el momento en el que se une más a él, Baal termina siendo como un contrincante. Exactamente. Sí. Y eran contrincantes porque cada pueblito tenía su propio dios, ¿no? O sea, por ejemplo... Sí, claro. Y mientras Baal
compite contra Mod, Ujú. el Yahvé, él, Ujú. más bien no tuvo que competir porque él es dueño de las dos Exactamente, cosas. justamente, Sí, justamente. O sea, la primera, o sea, justamente los que le iban a Baal decían como, nuestro Dios es tan chido que se enfrentó a la muerte y le ganó a la muerte, Sí. ¿no? Los que le iban a Yahvé decían como, el nuestro es tan chingón que ya es el dueño de la vida y la muerte, ¿no? Claro. Justamente como los que le iban a Yahvé decían, es que los que adoran a Baal están mal, adoran a un demonio que se llama Baal, y es un dios, es un demonio guerrero, cuando su dios ya era guerrero desde antes, Sí, ¿no? claro. Es un dios de las tormentas, el suyo también era de las tormentas, tenían que separarlo, ¿no? Y el que tenía el séquito era Val, ¿no? ¿Cuál se quitó? El de los Los que después se convierten en los ángeles. En los ángeles, ajá. No, era él, pero tanto él. los que le iban a Yahvé como los que le iban a Baal, ¿ok? Ajá. Querían juntar a su Dios con él, ¿ok? Ya. Como para darle legitimidad, ¿no? Sí, porque él es el jefe de exactamente. todos, ¿Quién rey. es el jefe del todos? Pues depende Él. a quién le preguntes. Era Yahvé o Baal, ¿no? Ajá. Pero era para juntarlo con él, ¿no? Okay. Por ejemplo, había otros pueblos en la misma época y en el mismo lugar que eran los filisteos, por ejemplo. De ellos su dios era Dagón. Había otros vatos que eran los moabitas, que su dios era Kemosh, ¿no? Ajá. Y Kemosh lo conocemos porque la primera prueba antropológica, histórica, cierta, y de que este cabrón se llama Yahvé, es en una piedra que se llama, aquí va a aparecer una imagen, que se llama la piedra de Mesha, ¿no? Mesha era un rey moabita, ¿no? Que él le iba a Kemosh, ¿no? Y entonces el rey moabita, que se llamaba Mesha, que le iba a Kemosh, decía, el dios Kemosh, que en realidad se llama él, ¿no? Porque él también quería que Todos su dios... querían que Todos fuera querían él. que fuera él, todos. Y entonces dice, le ganamos a los que le adoran a Yahvé y le robamos unas urnas con aceite, creemos que tenía aceite, ¿no? Y lo pusimos en el templo de Kemosh para demostrar dos cosas, que el dios Kemosh es superior a todos los demás, específicamente también a Yahvé, que le ganamos, y que es el rey de los dioses, él, porque también le llamaban el Kemosh, ¿sabes? Cada pueblo estaba haciendo lo mismo que hicieron los del culto yahveísta, ¿no? Que era juntar a su dios local con el rey de los dioses, él, ¿no? Había otro muy similar a Yahvé que era Cos, Q-W-O-S, que era de los edomitas, ¿no? Y al final, digamos, históricamente a Baal prácticamente no lo conoce nadie. A Yahvé lo conoce todo mundo. Sí. Pero el culto a Baal sobrevivió en el norte de Cananea bajo el nombre de Melkart, ¿ok? El dios Melkart era Baal, era ahora sí que una advocación de Baal fenicia. Los fenicios son los cananitas del norte, ¿ok? Ajá. Que agarraban barcos y comerciaban con todo el mar Mediterráneo y así. Y el culto a Melkart duró milenios. Wow. A tal punto que había un general que se enfrentó a había un güey que se llamaba... Hannibal. O sea, no Hannibal. Se llamaba Aníbal. No, pero, o sea, Hannibal se llama Hannibal por Aníbal, el general que se enfrentaba a Roma, ¿ok? Era un bárbaro que se enfrentó a Roma en el siglo III, si mal lo recuerdo, o en el siglo III o II, ya después de Cristo, Sí. seguía habiendo un culto a Baal muy cabrón bajo el nombre de Melkart. Y este señor Aníbal era muy devoto de Melkart. Okay. Él, de hecho, antes de guerrear, iba al templo de Baal Melkart, ¿no? Y le decía, Diosito, cuídame en esta aventura que estoy a punto de emprender, ¿no? Ok, entonces realmente, o sea, conocemos el nombre de Yahvé, pero realmente él es el Dios. Él es el Dios, sí. Ajá. Es el papá Dios, por El así papá decirlo, Dios. ¿no? Ajá. Y todos los que tenían su propio Diosito querían que su Diosito se llamara como él, que fuera él, que siempre había sido él, siempre había sido el Dios, siempre había sido él, siempre, 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 o sea, no siempre, pero ellos trataron de convencer a la banda de que era cada quien, cada quien, ¿no?
¿Qué más? Y bueno, esa fue, digamos, como Baal es muy mencionado en la Biblia porque querían, la Biblia fue escrita por gente que le rendía culto a Yahvé y luego la gente que le rendía culto a él, ¿no? Ajá. Y querían, te digo, hacer que Yahvé y él fueran sinónimos. Lo hicieron, hay varias historias en la Biblia, en los libros de los jueces, que no eran jueces de juicio, sino eran como líderes guerreros, ¿no? Okay. Después de la caída de la Edad de Bronce, pues el único güey que podía mantener un grupo medianamente grande de personas era un guerreador, ¿no? O sea, le llaman caudillos, claro, ¿no? En inglés le dicen un warlords. Héroe de guerra. Un héroe de guerra, exactamente. Un guerrero cabrón. Eran los que tenían los que podían mantener, digamos, un grupo de personas, ¿no? Y entonces en la Biblia pasa mucho que había un líder guerrero, uno de estos jueces, que decía, no, pues yo voy a adorar a Baal. Y entonces le iba de la fregada porque empezaba a adorar a Baal. Perdían cosechas, perdían batallas, se morían los niños. Ya ves, por estar adorando. ¿Ya ve por estar adorando a Baal? ¿No? Y como dejaron de adorar a Baal y le entraron a Yahvé, casualmente les empezó a ir muy bien. Casualmente, cuando dejaban de adorar a Baal, que exigía además sacrificios de bebés, que exigía además así como cosas terroríficas y re feas, cuando empezaban a adorar a Yahvé, todo les iba ¿Y bien. por qué se fueron, o sea, como hacia hatear a Baal y no a los demás? También, pero es que el que más hateaban era Baal. ¿Por? Porque era el más parecido. Era como... porque también era dios de la tormenta, porque también era dios de la guerra. Ajá. O sea, es que era tan parecido. Y ahora, todo esto, insisto, es con... es con todo parece indicar. De acuerdo a esta interpretación, todo parece indicar que esta es la razón. Porque no estamos seguros tampoco que Baal fuera un dios de la tormenta. O sea, claro. Sí, depende cómo lo interpretes, depende qué cacho de la piedra agarres, como toda proporción guardada. Yo me imagino así en un futuro de arqueólogos del futuro, ¿no? Y entonces va a llegar un arqueólogo del futuro diciéndole a sus compañeros, compañeras, compañeres, tengo una teoría radical, completamente radical respecto a las ficciones del siglo XX y del siglo XXI. Ahí les va. Iron Man y Batman eran dos personajes distintos. Y todos, no mames, ¿cómo van a ser dos personajes distintos? Ya parece que van a haber dos personajes millonarios, huérfanos, taciturnos, y que no tienen poderes y que dependen del uniforme. No mames, claramente era el mismo personaje. Así más o menos. Ya. Para nosotros es evidentemente claro que son dos personajes, que tienen muchas cosas en común, pero que a la vuelta del tiempo se van a perder los detalles y van a decir, no, es que no estamos seguros si Bruce Wayne y Bruno Díaz eran la misma persona o no. Si Tony Stark se vestía de murciélago y Bruce Wayne se vestía como de rojo amarillo, no van a saber porque se van a mezclar todas las cosas. Así le estamos nosotros ahorita como de, bueno, creemos que Baal hizo esto y esto, y creemos que Yahvé, cuando querían hacerlo menos, le decían Yam y que era un monstruo, y creemos que esto, o sea, todo lo que yo dije aquí, muy probablemente en 5 o 10 años, probablemente hasta menos, va a ser como, no, pues, ¿qué crees, carnal? Hay otra teoría, nos encontramos esta otra piedra que nos muestra que claramente Baal y Yahvé era el mismo personaje, ¿no? O que Arat y Asarte eran la misma diosa. Ahorita no sabemos. Okay. Ahorita genuino no sabemos si Arat y Asarte eran dos diosas distintas o era una diosa con dos, ¿cómo se llama? Advocaciones, ¿no? Como decir, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la ¿cómo se llama? La Virgen del Carmen, del Rosal, ¿son la misma virgen? Pues sí, son la misma virgen, pero son dos advocaciones. No sabemos muy bien cómo funciona, porque además, este texto que encontraron en Ugarit es básicamente lo único que hemos encontrado de una zona que no es muy grande. O sea, si tú pones la punta sur de Israel en Acapulco, la parte, el más al norte de Israel está en Querétaro. O sea, tú atraviesas esa zona del planeta en 5 horas de punta a punta. No es gigantesco, no es enorme. Son pueblitos muy chiquitos donde en cada pueblito hay distintas versiones de esta onda. Y de nuevo, conocemos
dos versiones, la de los yaveístas y la de los de Baal, pero porque de puro churro nos encontramos la de Baal después de miles y miles de años. No tenemos el ciclo de Chemosh, no tenemos el ciclo de Melkart, no tenemos el ciclo de Melkum, ¿no? Que es otro dios de los amonitas, ¿no? No sabemos qué historias tenían, no sabemos cuáles eran las razones por las cuales tú podías seguir a Melkum o no seguirlo. Por ahí los mencionan en la Biblia, algunos de estos, pero siempre es como, y entonces esos demonios, esos politeístas. La historia del becerro de oro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es porque en el norte de Israel, había dos reinos, ¿no? O sea, ya después de que los hebreos se separaron de los cananeos, se separaron como en dos equipos. En el norte era Israel y en el sur era Judea, ¿ok? Que es como decir quinto A y quinto B, ¿ok? O sea, los dos son quinto, pero quinto A y quinto B, ¿no? Y entonces en el norte se apropiaron mucho del símbolo de él, que era el toro. O sea, en Canaán el símbolo del toro era sinónimo con él. Okay. Y entonces decían como, claro, el símbolo de Yahvé también es el toro. El símbolo de Yahvé tiene esposa, pues no pasa nada. Yahvé tiene esposa también. Y en el sur, que es donde está Jerusalén, donde nunca les gustó mucho como representar a su Dios con una figura, que nomás ponían como el arca de la alianza, ¿sabes? Que es como un trono vacío. Decían, no, güey, no vamos a relacionar a nuestro Dios con un toro. Nuestro Dios no va a tener una esposa porque nuestro Dios ni presencia tiene, ¿no? Nos vamos a pelear, si se pelearon todo el tiempo, el sur y el norte, ahora sí que Villabajo y Villarriba se peleaban mucho con este sincretismo de el Yahvé. Ya de Yahvé. Todos eran, sí, todos definitivamente. Ay Dios, perdón, le pegué al micrófono. Ahora bien, ¿por qué conocemos a Yahvé y no conocemos a Baal? ¿Por qué ganó el culto yaveísta? ¿Por qué los judíos hoy adoran a un dios que se llama Yahvé y dicen, no es que sean muchos dioses, es que Dios tiene muchos nombres? A tal punto que para muchas culturas, y para algunos cristianos también, es medio tabú decir el nombre de Dios. Sí, justamente por este tipo de problemas es que no les gusta mucho decir el nombre de Dios, ¿saben? ¿Por qué? Porque en el año 586, antes de nuestra era, llegaron los babilonios y conquistaron todo Canaán. Okay. Y se llevaron a la gente que vivía en Judá, o sea, en el sur, ¿okay? A los del norte los destruyeron por completo y se apropiaron de ellos cultural y físicamente. Y a los del sur se los llevaron a Babilonia, que es lo que se conoce como el exilio de Babilonia, ¿ok? Entonces, de Judá salieron yaveístas, se fueron a Babilonia, sufrieron lo indecible, pero mantuvieron su identidad. Y cuando por fin el rey Ciro les dijo, ok, regrésense a su tierra, regresaron ya con judaísmo. Ahí se inventó el judaísmo. Porque cuando se los llevaron a Babilonia, dijeron, oye, es que aquí hay unos dioses que nosotros no conocemos, que nosotros no aceptamos, esto es un castigo. La única razón posible que esto puede ser es que hay un Dios, uno y ya. Y no es nuestro Dios nacional, no es nuestro Dios étnico. Trascendió eso. Es el Dios creador del cosmos. Y ahí nació el judaísmo, después que se los llevaron a Babilonia. ¿Qué pasó? Todos los demás que adoraban a estos otros dioses fueron los que fueron exterminados. Exactamente. Okay. Todos los demás entre que los israelitas mismos les ganaron y entre que luego llegaron los babilonios y los destruyeron y ahí sí los absorbieron culturalmente, porque por alguna razón a los habitantes de Judá, cuando se los llevaron a Babilonia, les permitieron mantener su identidad cultural, ¿no? Pudieron seguir haciendo sacrificios, pudieron seguir haciendo circuncisiones, pudieron seguir manteniendo su calendario. Y cuando los liberaron de Babilonia y regresaron a Judá, regresaron con lo que hoy es el judaísmo. Es decir, la religión judía, la religión hebrea, después del cautiverio en Babilonia. Por eso, de Yahvé. Por eso Yahvé ganó. Porque los que se fueron a Babilonia y regresaron eran los que tenían el culto específicamente en Jerusalén. Donde no había ni toros, no había ni símbolos de nada. Y durante siglos y siglos estuvieron diciendo, Nel,
Baal es un dios pinche. No, Dios no tiene esposa. Nel. Los otros dioses, si le rezas, te va de la chingada. Quédate con nosotros. Por eso, hoy un dios que empezó siendo un dios segundón en un panteón antiquísimo, que era de la guerra y era de la tormenta, terminó convirtiéndose en el Dios creador supremo del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y luego tuvo un hijo, ¿sabes? Bueno, eso dicen, pues, pero ese es el Dios que empezó siendo algo que no tenía nada, que no tiene nada que ver con lo que es el día de hoy. Extrañamente, hablar de esto casi no ofende a los judíos. O sea, ofende a algunos judíos. Pero ¿sabes quién se vuelve loco con este tema? Cristianos. Sí. ¿Cómo supiste, doctora? Ay, pero también está raro que los judíos no lo tomen tan así. Lo que pasa es que los judíos dicen cosas como, pues esta es la historia de mi fe. Claro. Esto es como llegamos a donde estamos. Los cristianos, sobre todo los cristianos evangélicos, ahora sí que los que le tienen la misma religión que Trump, dicen cosas como, pero es que si mi Dios proviene de un panteón, no puede ser que sea el Dios todopoderoso y eterno, como, pues, ¿cómo va a ser eterno si proviene de un panteón previo? ¿Sabes lo que te digo? Y que ni era, o sea, sí viene, lo juntaron con el papá de todos los Exactamente, dioses, ¿no? Les parece como como que tenía una esposa, como Dios va a tener una sexualidad, porque los dioses eran hijos de Yahvé y de Ashera, o sea, ¿cómo Dios va a necesitar una pareja para crear 70 dioses? Es Dios. Es omnipotente, es omnisapiente. No, ni hables de este pedo porque me ofendo y me pongo loco. Se ponen bien lorenzos los evangélicos. Y de hecho, ahora sí que los libros de donde saqué todo esto son dos. Es un señor que se llama Mark Smith. Porque también este tipo de conocimiento es medio difícil de acceder por dos razones. Primero, porque casi todo está en inglés. Ahora sí que el English Speak English es la lengua de este pedo porque en español no se investiga y los libros son bien difíciles de conseguir y si los quieres comprar están bien carísimos, tiene uno que recurrir a no piratería, pero a los atajos académicos, usted sabe, doctora, ¿no? Entonces, si quieres aprender de esto, tienes que por lo menos hablar inglés. Ajá. Si quieres investigar este pedo, tienes que aprender hebreo antiguo, tienes que aprender griego, tienes que enfrentarte a esta cabrón. Este señor Mark Smith, ¿de dónde es? Mark Smith es gringo. Tengo dos fuentes. Mark Smith, que es gringo, su libro se llama, es que la pronunciación en el inglés, The Early History of God, ¿no? Ajá. Y luego hay otro que creo es inglés, que se llama John Day, o sea, literal Juan Díaz. Juan Díaz, y su libro se llama Yahvé and the Gods and Goddesses of Canaán. O sea, Yahvé y los dioses y las diosas de Canaán. Y los dos son unos tambaches de este pelo. Y, o sea, hay aproximadamente, estoy hablando al peso del culo, ¿verdad? Pero haga de cuenta que hay 200 personas estudiando este tema. Y uno dice, 200 personas, pues no, hay más DJs, ¿no? Hay más tatuadores en este mundo. Hay más TikTokers, pero que 200 especialistas de todo el mundo estén metidos y que haya congresos y que, o sea, yo ahorita les hablé quiero ir a un congreso. Debe ser maravilloso porque si yo ahorita en una hora les hablé de esta onda y son 2, 3 teorías, nos vamos a un congreso para sacar toda una temporada. Me encantaría. Hay una clase en Yale, o sea, en la Universidad de Yale, ¿no? Donde dedican a este tema 4 semestres. O sea, son 4 semestres de la historia de Yahvé. Se llama algo así como The Appropriation of Yahvé, o sea, en una hora está imposible que yo les diga todo lo que estamos hablando. O sea, digo, todos los temas y los detallitos de esta onda, que seguramente van a aparecer un chingo. E insisto, en 5, 10 años o en 2 segundos va a salir un nuevo artículo que diga, ¿qué creen? Todo lo que dijo Femo está completamente equivocado porque nos topamos con esta piedra. ¿Qué creen? Resulta ser que había otro Dios que no teníamos la maldita idea de que existía hasta hace 5 segundos, pero es de quien realmente están hablando en la Biblia cuando dicen Baal, ¿no? No sé, o sea, todo eso perfectamente podía existir, porque insisto, todo esto es un dicen, todo esto es un inferimos, todo esto es un estudio que la gente le ha dedicado muchísimos años, pero como todo en las humanidades podría cambiar mañana. ¿Cómo la viste, doctora? ¿Qué te parece la historia de Yahvé? Porque aparte,
ahorita me pongo a pensar en Ujú. todas las cosas, toda la secuencia de eventos que tienen que suceder, ¿no? Es súper interesante, por ejemplo, justo entender que era, o sea, un dios que ahora justo en la cultura moderna es el que domina también hasta históricamente el conteo de años, que provenga de el exterminio de una... Ay, pendejo. Arriba. Ahí estoy, ya lo prendí, perdón, apagué mi micro. Disculpe, doctora, la interrumpí No por te idiota. preocupes. Decía que como justo toda esta secuencia de eventos que proviene del exterminio de Así una es. población, de una cultura, y que los sobrevivientes, o sea, tuvieron después ya que pasar por un montón de otras cosas históricas para llegar a, pues ahora sí que su Dios domine como la historia de la humanidad, pero que realmente antes de eso provenga de que fueron los que sobrevivieron a un exterminio. Exactamente. ¿No? Seguramente hay miles de multiversos donde el que ganó era Baal, ¿no? Y entonces ahorita el cristianismo está basado en Baal o en un dios que ahorita ni conocemos. Las posibilidades históricas son no solo infinitas, hay un número infinito de posibilidades infinitas. Porque en esos multiversos el viaje acá. Ajá, no, cuéntame. No, pero justo, o sea, como no solamente los multiversos, o bueno, sí, hablemos primero de los multiversos, una misma sociedad humana y todo en esos multiversos puede ser completamente diferente solamente porque tiene una religión diferente. Exactamente. Y ahora me paso, en el mismo universo, otras civilizaciones que puedan existir, ¿cómo va a influir la religión de esas civilizaciones en la evolución de la civilización? Eso está súper importante también. No solamente es como cuestión de cómo evoluciona su lenguaje o tal, sino que sus mismas creencias y su misma cuestión cultural puede evolucionar a que tengan, por ejemplo, estas tradiciones de matar niños. Bueno. No, pero imagínate, sí, no. Sí. O sea, que realmente, culturalmente, se construye una ética bien diferente dependiendo de las creencias. Correcto. De una cultura. Ahora, esto de matar niños también es probable. Digo, no estoy diciendo que lo hagan, pero tradicionalmente ha sido como lo que se inventaba. Si tú querías decir que algo era maléfico y satánico, di que mataban niños, que su Dios le pedía, sacrificio infantes. Claro. Puede que haya sido verdad, porque una de las cosas que venían en los libros decía, realmente a Baal le pedían sacrificio de bebés, pues no estamos seguros, porque en Fenicia había un templo a Baal donde había un montón de huesos de bebés, un montón. Y dices, ¿eran sacrificios o es que en esa época... Se moría, se lo entregaba. Exactamente, pues la mortandad infantil en la edad de hierro, pues era enormísima. Sí, todavía en la Edad Media. No, si ahorita en África suroriental, subsahariana, doctora, se mueren hartos. Si en Estados Unidos se mueren hartos bebés en Luisiana, imagínese entonces. O sea, ¿había sacrificio de bebés? Puede que. De que era usado como algo negativo, indudablemente. Pero ahí no sabemos si sí pasó, no pasó. Solamente era el panteón de los bebés. ¿Sabes? Puede ser también, cualquiera de las dos. La neta, no sabe. En el encuentro de expertos, seguro hay un panel donde hay 2 a favor y 2 en contra. Claro que había sacrificio de bebés, claro que no. Sí. Y se agarran a chingadazos, y bueno, no a chingadazos, sino seguramente también, pero a pruebas y a documentos y a... Esto también lo buscan muy, ¿cómo decirlo? Parte de la investigación de esto es a través de la lingüística, ¿no? Y entonces dicen como, claro que sí hacían sacrificios, porque hay un uso de un prefijo acrogriego, preegipciaco, que significa esto. Y hay otro cabrón que dice, por supuesto que no, es un sufijo egipciaco. Y hablando de sufijos y prefijos... ¿Qué pasó? Hasta el mismo artículo él, seguro proviene de él, ¿no? ¿O no? No sé. O sea, sé que hay un problema con
No sé, o sea, eso sí no sé. Sí. Me late que tal vez puede ser, pero con él hay un problema que es el Elohim, ¿no? Elohim puede significar dioses o señor, cualquiera de las dos. No sabemos en qué contexto están hablando de muchos dioses o de un güey, ¿no? Ah. Pero es la misma palabra, es como... O sea, puedes escribir él o Elohim. Ajá. Ya. Sí, porque Elohim es Dios supremo, ¿no? Ya. Pero también significa dioses, o sea, Ok. plural de Dios. Y entonces Ok. no sabemos, depende del contexto, qué es lo que está diciendo. Y hay unos que dicen que es porque eran muchos dioses, y hay otros que dicen, pues no, güey, porque Yahvé siempre ha sido Yahvé, entonces está diciéndole Dios supremo, ¿sabes lo que te digo? Ya. Es así como a través de la lingüística que es que llegamos a estas conclusiones. No sé si el prefijo, si el artículo el provenga del el árabe, lo voy a investigar, porque en una de esas puede que sí. Pues puede ser, o sea, si vemos la línea de la creación del español y que Ujú. todos estos artículos provienen del árabe Ujú. y pues por ahí. En una de esas puede ser. Lo Puede voy a ser, investigar, ¿no? mira. Lo voy a investigar, voy a decirte luego a dónde llegamos. ¿Qué te pareció, doctora? Está súper interesante, está muy interesante. Porque, sí, está muy interesante, porque justo, ¿no? O sea, cuando uno va, te digo, cuando Ujú. fui a Jerusalén Ah, Simón. y Yo no he ido, me da mucho... y es justo una ciudad como, o sea, desde que llegas dices, no manches, aquí está la historia, Mm. ¿no? Por lo menos de la humanidad como la conocemos ahorita. Ujú. Y que te des cuenta que no, ahí no empezó. Ahí no empezó. Ahí no empezó. Hay todavía mucho más. Hay mucho más atrás. Siempre hay Está bien. mucho más atrás. Sí, sí. Como en Cuba siempre hay mucho más atrás, doctora. No nos podemos quedar con lo que vemos en la piedra. Muchísimas gracias por su atención, padre. mi querida audiencia. Estuvo bien padre, Ay. bien interesante. La próxima gustó semana la doctora Trish nos hablará de un tema de astrofísica muy interesante. De momento, síganos en nuestras redes que están apareciendo aquí. Comenten. Yo sé que es tratar al público como mensos, decirles... No, pero que nos comenten está padre porque es una conversación ya directa de ¿les gustó, no les gustó? Claro. ¿De qué les gustaría saber? ¿no? Lo que yo iba a decir es que es tratarlos como menso, decir, denle dedito y píquenle a la campanita, porque ya saben que lo tienen que hacer. Si les nace, lo van a hacer. Pero es que si no lo hacen, el algoritmo nos ignora. Es como un rezo al dios algoritmo. Denos un rezo de este modo y denos una campanita para que el dios algoritmo sepa de nuestra existencia y seamos Cierto. más omnipresentes y más omnisapientes en este mundo posmoderno del internet. Eso es lo que pide de ofrenda. El Ajá, algoritmo. un pulgar, denos un pulgar de ofrenda, no un bebé. ¿Es eso, un bebé? No, un pulgar. No les pedimos vacas, no les pedimos sangre. Denos un pulgar. Los pulgares no le cuesta nada. Denos un así, denos un pulgar y déjenos saber qué les gustó, qué no les gustó en este proyecto llamado Cosmovisiones. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu atención, No, doctora. Muchas gracias, mi Gracias, querido Douglas. Viernes. Estamos aquí y nos vemos en la próxima.